Buenas noches y bienvenidos de regreso a De Todo y Nada con los doctores. Ya teníamos un ratito de no grabar, habíamos estado ausentes, cuestiones de trabajo y viajes, pero ya estamos de regreso. El día de hoy tenemos al doctor Eloy Cabrera Espinosa. Él es geriatra y pues de los primeros geriatras que llegaron aquí a Monclova, creo yo, con mucho trabajo y mucha experiencia en el tratamiento de los adultos mayores. El día de hoy vamos a hablar de las demencias y ahorita él nos va a platicar específicamente cuáles son las demencias más comunes o las que se presentan en el adulto mayor y por qué es tan importante saber el diagnóstico, cómo tratarlos y sobre todo también pienso yo que es importante para los cuidadores saber cómo tratar, cómo convivir con una persona con demencia, porque a veces se termina enfermando más un cuidador que el enfermo. Bienvenido, doctor Eloy. Platícanos un poquito de tu experiencia, dónde estudiaste, por qué medicina, por qué geriatría. A ver, bienvenido. Bueno, buenas noches, pues antes que nada, gracias por la invitación. Un honor para mí estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de lo que vemos en el día a día. Yo soy originario aquí de Monclova, orgullosamente monclovense. Estudié en la Universidad de Monterrey, posteriormente hice geriatría en la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué medicina? Mi papá era médico, desde ahí pues nace la inquietud por la medicina. Siempre pues me llamó la atención la convivencia con las personas y tratar de retribuir de alguna manera compromiso con la sociedad. Y pues vaya, se me hace muy interesante el poder ayudar con algo de conocimiento a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Por qué geriatría? Híjole, ahí sí como que la vida me fue llevando hacia la geriatría. Yo tenía idea de, primero quería ser pediatra y luego quería ser cirujano pediatra. Como cuando uno va empezando medicina, ¿no? Cardiocirujano, pediatra, ginecólogo, oftalmólogo. Sí, entonces pues vas avanzando en el camino de la medicina, llego al internado y dije, la pediatría no es lo mío, la cirugía menos. Te fuiste al otro extremo. Sí, tengo hipotensión ortostática, entonces me desmayaba en el quirófano. Okay. Entonces ahí dije no. Después en el internado me empezó a gustar gastro, pero pues por azares del destino hice el internado en un hospital que era sede de geriatría, presento el examen nacional y iba a aplicar a medicina interna. En ese tiempo había dos opciones, no quedó medicina interna, me alcanzaba para geriatría. Dije no, me voy a esperar y agarro gastro. Uno de los doctores con los que hice hay equipo en el internado me dijo no, la geriatría tiene mucho futuro, no es lo que uno piensa de estigmatizas una especialidad y dices no, pues te va a tocar cosas que a lo mejor no quieres y te va a ser una especialidad aburrida. Y no, al contrario, es una especialidad completamente dinámica, variable. Empiezo la especialidad en Yucatán y la verdad pues nada de lo que uno tenía en mente. O sea, las bases de medicina interna las tienes que tener bien frescas y pues vaya, la geriatría es un campo completamente impresionante porque las manifestaciones pues son muy atípicas. De una caída o de un dolor el paciente puede empezar a delirar y pues tienes que llevar un orden para no perderte y que el paciente no vaya perdiendo capacidad funcional y no tenga un deterioro y que se quede con una dependencia. Entonces la verdad el impacto que puedes llegar a marcar en un paciente geriátrico pues la verdad es algo que al menos a mí me apasiona y me gusta bastante, cómo puedes cambiar la perspectiva y la calidad de vida de un paciente. Muy bien. Oye, se me olvidó presentar a Orlando el día de hoy. Orlando. Buenas noches, Eloy, bienvenido. Muchas gracias. Noches. Y
pues esperemos que... Es que me tocó hacer la presentación a mí y me fui directo con Eloy y se me olvidó presentar a mi co-host. Claro, pero aquí estamos listos. Y bueno, creo que vale la pena hacer mención de que la geriatría pues es la especialidad de la medicina que estudia, trata al paciente adulto mayor, ¿no? Pero tú obviamente pues puedes profundizar un poquito más en esa definición de lo que es la geriatría, ¿no, Eloy? Sí, bueno, la geriatría es por sí, como ya lo mencionaste, la especialidad que se dedica al estudio, al manejo del adulto mayor. Aquí en México un adulto mayor es aquella persona que tiene más de 60 años. Sin embargo, puede cambiar en diferentes zonas geográficas por la calidad, por la expectativa de vida. Entonces, países europeos, países asiáticos, es un poquito mayor la esperanza de vida. La esperanza de vida y también pues, la designación de un adulto mayor. Justo ya le había comentado yo a Orlando y ahorita busqué la gráfica porque es bien interesante cómo ha ido cambiando la curva poblacional. La pirámide de población, por lo menos aquí en México. Desconozco, pero me imagino que es a nivel global. En Europa probablemente empezó hace más décadas el cambio de las edades y la población, pero pues en Latinoamérica ha ido poco a poco cambiando. En 1960 dividen en 3 rangos, de 0 a 14 años, de 15 a 64 años, que es un rango muy grande, y mayores de 64 años. Pero en 1960 era 46% menores de 14 años, y luego de 15 a 64 años era el 50% y 2.91 mayores de 65 años. O 64. Había poquitos viejitos. Ajá. Y ahora es de 0 a 14 años es el 24%, recordando que era 46, bajó al 24% los menores de 14 años. La de 15 a 64 años era 50% y subió al 66%. Y los mayores de 64 años eran 2.91, subió a 8.13. Entonces creo que escogiste la especialidad del futuro. Sí, realmente se viene un giro después de los boomers. La geriatría va a tener un impacto a largo plazo por diferentes factores. Si bien es cierto, la esperanza de vida ha incrementado, pero bueno, eso también nos trae otras situaciones que pues hay que ver. ¿Por qué? Porque pues el mismo envejecimiento fisiológico va a topar con el patológico y pues eso viene a generar discapacidad, incremento del gasto de salud. Entonces hay que preparar a más especialistas porque la geriatría, al menos en México, es una especialidad nueva. Nace a partir de los 80s, 85 en la Ciudad de México y es cuando se empiezan a dar los primeros geriatras. Entonces prácticamente se ha duplicado de cuando un servidor entró a la especialidad, el número de bases de geriatría. Anteriormente uno en la carrera decía geriatra, caray, pues ni uno como médicos tenía claro lo que era un geriatra. No. Y hoy en día pues ya se va haciendo, ya nos vamos familiarizando más con el término y haciendo conciencia sobre, bueno, así como a los niños los ve el pediatra, bueno, el geriatra ve a los adultos mayores y pues es el especialista que puede llevar de la mano un envejecimiento exitoso o sobrellevar las enfermedades crónicas más prevalentes del adulto. Oye, y es cierto lo que mencionas, ahora que me pongo a pensar en qué tan nueva es la especialidad de geriatría. Yo recuerdo cuando estaba estudiando medicina no tuve prácticamente ninguna rotación por un servicio de geriatría como tal. No. Cuando ahorita pues ya existe, ¿no? Porque pues es algo... como tú dices, pues ya el número de geriatras se ha incrementado considerablemente. Igual el número de patologías en el paciente adulto mayor, pues obviamente ya es algo a lo cual se le tiene que poner mucha más atención para como bien lo mencionas, ¿no? Pues un sano envejecimiento, ¿no? Que pues es lo que todos quisiéramos, más nosotros como médicos para nuestros pacientes, tú en el caso de pues el principal tratante de pacientes adultos mayores, ¿no? Y bueno, pues a grandes rasgos, pues muy ilustrativo lo que nos platicas acerca de la geriatría. Pero el tema de hoy, las demencias, creo que es un tema, pues,
que es un problema cada vez más prevalente porque, como bien lo mencionas, va aumentando la esperanza de vida también con la tecnología, con los nuevos tratamientos, pues ya de los 80s a los 90s a los 2020s en los cuales estamos ya, pues la esperanza de vida sí se ha incrementado considerablemente. Creo que nada más ahora en los años de pandemia hubo una caída de unos años de la esperanza de vida, pero pues se espera que en los próximos años, como hubo muchas muertes de jóvenes también, entonces y de mayores en promedio bajó la esperanza de vida, pero yo creo que en los próximos años se debe recuperar a como íbamos, ¿no? Sí, no, fue una situación completamente ahora, atípica. Digo, como paréntesis, hay un aumento en la esperanza de vida a nivel mundial. Algunos países más que otros, inclusive creo que algunos países asiáticos, muy por encima del resto del mundo. Bastante, o sea, los asiáticos nonagenarios, centenarios, sí. Porque de hecho los asiáticos son los que llegan a publicar más intervenciones en pacientes nonagenarios, centenarios, porque uno dice 90 años, no, ya, párale. Pero creo yo también que también, perdón por la redundancia, pero creo yo que la calidad de vida, a pesar de que hay mayor esperanza de vida, empieza también a mejorar. Antes, una persona, bueno, desde los 50 años, pues, no sé, hace 50, 60 años, pues ya era una persona a lo mejor ya retirada y que ya tenía sus enfermedades crónico-degenerativas y todo. Y ahorita ves a hombres y mujeres de 70 años que los ves y parecen de 55, 60 años, con vitalidad, Sí, haciendo sus actividades diarias. Que hacen ejercicio, que comen bien, se mantienen con un cuerpo y mente sanas. Entonces sí aumenta, pero creo también yo que ha habido una mejoría en la calidad de vida. La gente creo que se cuida más, bueno, en algunos grupos, ¿verdad? Sí. En algunos grupos, yo creo que es más por zonas geográficas. Okay. Al menos lo que es el continente americano, Estados Unidos y México, la obesidad nos juega algo en contra. ¿Por qué? Porque es una enfermedad proinflamatoria y ahorita que andemos un poquito más en el tema, algo que se llama diabetes tipo 3, o sea, la demencia, ahora que le quieren tratar de poner ese nombre de diabetes tipo 3. ¿Por qué? Porque se ha visto que diferentes mecanismos, radicales libres, estrés oxidativo, pues van a condicionar el estado proinflamatorio, va a generar factor de riesgo en muerte neuronal, acúmulo de proteína tau, etc. Hace algunos meses, ya ves que las predicciones de Bill Gates muchas se han hecho realidad, ¿verdad? Digo, no predicciones como Nostradamus y cosas así, sino que en cuestión de tecnología, enfermedades, pues él fue uno de los que habló de una pandemia, ¿no? Y otras cosas, no sé cuál ha sido. Pero él, de las que recuerdo ahorita recientes, una era del próximo brinco en tecnología en cuestión de carros, era el que se iban los carros autónomos, aparte de lo eléctrico, autónomos. Pero una era de que en los próximos, no recuerdo exactamente cuántos dijo, si 20 o 30 años, va a dar un brinco la esperanza de vida por la nanotecnología, que va a avanzar demasiado a grado de que ya se pueda dar tratamientos médicos específicos para el cáncer, para infartos, para cardiopatía isquémica, diabetes y todo, basado en nanotecnología y que pues, son mini robots programables que pueden ir a atacar exactamente una enfermedad, no como a lo mejor ahorita las quimioterapias que pues van y atacan el cáncer, pero pues también te destruyen por ahí otras cosas, ¿no? Claro. Y él menciona que la esperanza de vida va a dar un brinco importante en los próximos 20, 30 años. Pues ahí para que tengas más chamba. Digo, ya vamos un poquito adelantaditos, pero pues yo creo que no sabemos si nos va a alcanzar. Bueno, no, yo creo que sí. Sí, debe de. Sí. Por lo menos unos 90. Sí. Esperemos. Bueno, ahora sí ya cerrando el paréntesis. Como comentaba Orlando, hoy queremos platicar de las demencias. Ok. Mal informados, inclusive nosotros los médicos, pues todavía hablamos como en general de una demencia senil. Pues tú ya nos informaste y nos platicaste que no podemos englobar como demencia senil, sino que hay específicamente una demencia
bueno, varios tipos de demencias, ¿no? Y no son específicamente por la edad. Entonces, pues a ver, platícanos qué es la demencia y cuáles son los tipos de demencias para empezar. Hay varios, ¿no? Perdón por la interrupción, pero... Son bastantes tipos. Perdón. Anteriormente conocida como demencia, literatura médica que sí lo manejaba como demencia senil, pero bueno, todo va evolucionando y ya nos dimos cuenta que se han ido rompiendo estigmas, quitando el edadismo. Entonces ese término de demencia senil pues ya es un término obsoleto que ya se sugiere no utilizar, porque pues encasillamos a todo el adulto mayor a que pues va a llegar a tener un problema cognitivo, y propiamente pues ya nos hemos dado cuenta que no. Entonces la demencia, a partir de los criterios del DSM-4, Asociación de Psiquiatras, que determinan trastornos cognitivos, psiquiátricos, neurológicos, ellos le cambian el nombre y le ponen el nombre de trastorno neurocognitivo mayor y menor, que es lo que en teoría un trastorno cognitivo mayor sería una demencia. Y las demencias se pueden clasificar de diversas maneras: corticales, subcorticales, y de las más comunes pues van a ser, la más común va a ser la enfermedad de Alzheimer. Posteriormente vienen las que se conocen como las demencias vasculares. Hay una corriente en los últimos años que es la demencia mixta, aquella que tiene rasgos neurodegenerativos por una enfermedad de Alzheimer, atrofia en ciertas áreas del cerebro, hipocampo, neocórtex, circunvoluciones, y aquellas que tienen componentes vasculares o microangiopatía vascular. Entonces se conjugan y vienen lo que se conoce como demencia mixta. Cuando hablas de vascular, para entender, todos podemos entender, es porque están cerrados los vasos sanguíneos, ¿no? Que le dan la irrigación al cerebro. Sí, van llegando a haber pequeños infartitos pequeños o lacunares que van generando pues muerte celular, ¿sí? Acumula ciertas proteínas, y esto a la larga pues nos va a dar alteraciones cognitivas que se van a asociar con una demencia. Posteriormente están otro tipo de demencias un poco no tan comunes, como es la frontotemporal, la demencia por cuerpos de Lewy, demencia corticobasal. Hay también algunas que son llamadas demencias reversibles, como las metabólicas, aquellas por hipotiroidismo, aquellas por patologías hepáticas, acúmulo de... ¿cómo se llama? Ahí se me fue. Metales pesados, ¿sí? Por patología alcohólica. Entonces que algunas pueden llegar a ser reversibles, ¿sí? Okay. Pero en gran porcentaje las demencias son pues una enfermedad neurodegenerativa. Desafortunadamente al día de hoy no hay una cura. El manejo es para tratar de enlentecer la progresión de la enfermedad y control de los síntomas que nos pueda desencadenar la demencia que se le llegue a presentar al paciente. Okay. Bueno, pues básicamente tenemos que una demencia pues es una enfermedad prácticamente pues del cerebro, ¿no? Una degeneración o muerte incluso de las neuronas. Y la más frecuente es en la actualidad la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Sí. Seguida de la demencia vascular. Y luego la mixta. Y luego la frontotemporal, si mal no recuerdo, ¿verdad? Son en frecuencia. Entonces, la enfermedad de Alzheimer, bueno, pues es una enfermedad que luego genera mucha preocupación, tanto en el paciente cuando se le hace un diagnóstico temprano y que todavía tiene pues una cognición bastante buena, que bueno, cognición es pues tener la capacidad de integrar pensamientos, ideas, realizar cálculos, incluso pues deambular y hasta tener recuerdos, ¿no? Entonces existe también mucho la creencia de que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad, digo coloquialmente, en la que pues a la gente se le olvidan las cosas. Pues es uno de los síntomas tempranos, ¿no? En la enfermedad de Alzheimer pudiera considerarse, pero pues creo que es importante estar muy
ya como estamos ahorita con la campana de la población, estar enterado de los signos tempranos, del diagnóstico temprano y pues cuál es cuál es el pronóstico que tiene también el paciente con Alzheimer o con demencia vascular, ¿no? Okay. Oye, Eloy, pero bueno, me queda ahí una duda. Bueno, mencionabas que ahora se les llama enfermedades neurocognitivas. Trastornos neurocognitivos mayores. Al hablar de esto o llamarle demencia, pues coloquialmente, porque ya no es el nombre científico, ¿no? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿qué es la demencia? La demencia es un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Ajá. Donde el paciente va de manera temprana. A veces asociamos de que, bueno, como mencionaba Orlando, demencia, se me olvidan las cosas, ¿sí? ¿Una demencia solamente incluye la memoria? No. Digo, de signos tempranos, a veces el paciente puede empezar con alteraciones en el patrón del sueño, ¿sí? Doctor, es que mi familiar se le está yendo mucho el sueño, se despierta por la noche, repite mucho las cosas, ¿sí? Empieza a tener conductas inapropiadas, de que olvida dónde deja las cosas, guarda cosas en lugares inapropiados, ¿sí? Y por ejemplo, hablando específicamente de la memoria, ¿es perceptible para el paciente esa pérdida de memoria? Porque es muy común que vengan pacientes, ay doctor, es que se me hace que ya tengo Alzheimer porque se me olvidan las cosas. O realmente una persona no se da cuenta de esas pequeñas pérdidas de memoria, ¿no? Sí, a veces como que nos puede resultar como algo patognomónico, es que el paciente que tenemos el deterioro cognitivo leve y tenemos la demencia, y a veces cuando el paciente no tiene una introspección de la enfermedad o de lo que está pasando y hay mucha negación por parte del paciente, pero ya una segunda persona reporta que doctor, es que sí repite mucho las cosas, doctor, tiene problemas con el dinero, y el paciente dice, no, es que a mí no se me olvida nada. Entonces a veces esa pérdida de insight o de introspección nos puede orientar sobre que el paciente sí llega a tener un deterioro cognitivo. Pero y al revés, cuando el paciente sí se da cuenta, ¿podemos también asociarlo a alguna demencia o realmente es falta de atención? Bueno, o sea, de que no estoy poniendo atención, ¿qué hago? ¿No? Pues a uno mismo se le olvida dónde dejé el celular, dónde dejé las llaves. Sí. Tenemos diferentes dominios cognitivos y uno de ellos pues es la memoria. Entonces a veces podemos tener la introspección de que, doctor, se me olvidan las cosas. O sea, yo como paciente llego y sí se me olvida. Okay. No sé dónde dejo el teléfono, no sé dónde dejo las llaves, las tengo que buscar como 3 veces, pero no hay repercusión en su interacción con el medio. Manejas, se cambia, sale solo de casa, maneja celular, medicamentos, dinero. Pero esa pequeña pérdida de memoria sí puede empezar a hacer, aunque haya introspección del síntoma, ¿sí? Sí puede llegar a ser, pero la pérdida a veces también de la memoria, pues hay que evaluar el estado de ánimo, ¿sí? Porque a veces la depresión pues puede conllevar a pérdida de la atención y la atención nos puede generar un problema pues de memoria episódica. Okay. ¿Por qué? Porque el paciente pues no logra concentrarse en alguna situación y dice, doctor, se me olvidan las cosas. Entonces a veces se vuelve difícil decir, no, si te olvidan las cosas tienes demencia. Bueno, hay que ver edad del paciente, enfermedades, tiempo de evolución de esos síntomas que reporta el familiar o el paciente. Y aparte de la pérdida de memoria, ¿qué otros síntomas son comunes en un paciente con demencia? Los cambios en la conducta, ¿sí? ¿Cómo qué? Sí. Doctor, mi papá es una persona muy tranquila, ha empezado a ponerse irritable ante situaciones que no lo ameritan, ¿sí? De repente empieza a decir groserías o más aislado, ¿sí? No quiere salir, no desea la convivencia, ¿sí? Más apartado, trata de no socializar. Entonces los cambios conductuales también se vuelven pues un foco amarillo, ¿sí? Los problemas del sueño, ¿sí? Así ya nos habías comentado los problemas del sueño. En ocasiones también que puede llegar a presentar el paciente alucinaciones, ¿sí? Que suelen ser más frecuentes por la tarde o noche, ¿sí? Doctor, es que yo escucho que tocan la ventana
o que hay un niño ahí que está tocando la ventana, o que están pasando muchos carros. O alguien entró a mi casa y me robó cosas cuando no encuentran algo, ¿no? Bueno, me ha pasado ahí. O lo que también se conoce como delusiones. Es que tú me robaste, tú te llevaste mi dinero. No, papá, es que yo no te robé. No sé. ¿La pérdida del control de los esfínteres es un signo de demencia o no? Porque luego lo vemos a veces en adultos mayores y no sé si es por demencia o es otra cosa. Bueno, la pérdida de control, cuando hablamos de pérdida de control de esfínteres en demencia, pues a veces también nos ayuda a estadificar dónde estamos en la demencia. Pero hay algunas demencias que presentan pérdida de control de esfínteres, alteraciones en la marcha y alteraciones en la memoria. Entonces no va a ser los mismos síntomas con cada demencia. No siempre. Ok. O sea, bueno, entonces ahora sí platícanos específicamente del Alzheimer. Por decir, el Alzheimer, ¿sí? Es una enfermedad que se puede presentar. Principal factor de riesgo para Alzheimer, la edad. Una persona de 65 años tiene 5% de riesgo de poder tener demencia por Alzheimer. A los 5 años se va incrementando ese 5%. Entonces, se dice que a los 90 años una persona tiene 50% de probabilidades de padecer Alzheimer. Por los cambios propios del envejecimiento, la pérdida de neuronal que llegamos a tener y demás. ¿Tiene algún componente genético o no? Sí. El Alzheimer de inicio temprano, aquel que se manifiesta antes de los 60 años, sí tiene un compromiso genético por una mutación de una proteína que se llama presenilina. De hecho, hay test genéticos que se pueden hacer. Si mi familiar que tiene 60 años presenta signos y tiene un diagnóstico de Alzheimer, se le puede hacer un test genético. Un test genético tanto al paciente y a la familia. Okay. Y si el paciente sale positivo para presenilina, yo tengo 50% de probabilidades de tener la enfermedad. Temprano. Que es lo que ha pasado con, no me acuerdo, este actor Chris, ¿dónde sale? El de Thor. Chris Hemsworth. Sí, su mamá tiene Alzheimer. Y él se hizo el test y le salió positivo, ¿verdad? Sí. Entonces que la esposa hicieron una sesión con maquillaje como si tuviera 80 años entonces. Pero él no tiene síntomas todavía, ¿no? No, todavía no. Porque también vi que le pasó algo neurológico creo que a Michael Keaton. A Bruce Willis. Bruce Willis. Tiene demencia frontotemporal. Sí. Entonces la demencia frontotemporal pues sí tiene características diferentes del Alzheimer. Okay. Aparte hay diferentes variables de Alzheimer, de demencia frontotemporal. Bruce Willis, si mal no recuerdo, tiene un tipo de afasia. Sí, una afasia. Que es un subtipo de la demencia frontotemporal y tiene una afasia, alteración para comunicarse, ¿no? Para expresar lo que piensa o lo que siente. Y pues bueno, es un tema muy extenso en cuanto a síntomas y demás, ¿no? Entonces lo que buscamos en este episodio aquí contigo pues es resolver las dudas que pudieran ser más frecuentes, ¿no? Entonces pudiéramos pensar, o bueno, yo tendría esa duda para contigo. Obviamente conforme va avanzando la edad pues hay cierto deterioro cognitivo, ¿sí? O sea, empieza a olvidarse las cosas. Uno de los síntomas tanto de Alzheimer como de demencia vascular de los otros es que sean pacientes que repiten mucho las cosas, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, un paciente que te platica, oye, Eloy, es que ¿sabes qué? Es que fíjate que ayer fui al parque y que vi a tal persona y platiqué. Y al día siguiente te vuelve a platicar exactamente lo mismo y a los 2 días te vuelve a ver y te vuelve a platicar exactamente lo mismo. ¿Eso podría considerarse un signo de demencia o podría ser también un deterioro cognitivo que esté limitado solamente a eso, ¿no? O sea, que no vaya a progresar pues a una enfermedad de Alzheimer o a una demencia vascular o algún otro tipo de demencia? Sí, hay algo que se llama deterioro cognitivo leve y es como la antesala de una demencia. Es el trastorno cognitivo leve y el mayor. Entonces, hay criterios y hay varios dominios. Entonces, a veces el paciente puede tener
alteración en el dominio de la memoria, ¿sí? Un deterioro cognitivo amnésico, donde tiene esas pequeñas fallas de no recuerdo, se me olvida, una memoria a corto plazo muy pequeña, pero no repercute en su día a día. Sigue siendo una persona completamente funcional. ¿Qué porcentaje o qué probabilidades tiene esa persona de migrar a una demencia? Del 20 al 30%. ¿En cuánto tiempo? Puede ser Dependiendo, 1, 3, 5 dependiendo años. de sus factores de riesgo, de sus enfermedades, ¿sí? De su alimentación, de su actividad física. Digo, no hay algo que no lo establezca. La estadística te dice nada más, tiene el 20 al 30% de migrar. ¿En cuánto tiempo? Pues Es muy variable. francamente ahí sí no se sabe. Oye, y así como, pues me imagino que la demencia vascular es específicamente por así como los infartos, como una obstrucción en la circulación. Obstrucción de la circulación, ¿no? ¿Por qué se presenta el Alzheimer? O sea, ¿qué es específicamente? ¿Por qué da demencia? Bueno, hay diferentes hipótesis. No hay una completamente franca, pero una de ellas es el acúmulo de una proteína que se llama beta-amiloide, ¿sí? Otra que es el acúmulo de proteína tau y otra es el acúmulo se llama novillos neurofibrilares. Hay una mutación de algunas proteínas, se rompen esas cadenas y se va degenerando y llega a detonar en muerte neuronal. O sea, prácticamente se acumula una sustancia dentro del cerebro que no debe estar ahí. Entonces hace que no haya conexiones neuronales o muerte neuronal que hace que pasen todos los síntomas que nos has estado platicando. Es correcto. Y hablando del Alzheimer, ahorita que mencionabas que todo depende de los factores de riesgo. ¿Hay factores de riesgo aparte de la cuestión genética que ya nos dijiste? ¿Hay algo que nosotros hagamos que pueda hacer que más fácilmente nos dé Alzheimer? Sí, hay factores de riesgo. ¿Cómo cuáles son? Como ya lo mencionamos, la edad es contra él no vamos a eso no podemos hacer. cambiarlo, ni la genética. Sí, factores de riesgo modificables y no modificables. ¿Qué no podemos modificar? Edad y nuestra genética. ¿Qué podemos modificar? ¿Y qué es lo único? Porque luego a veces se llega de que ¿y qué puedo hacer para prevenir una demencia? Ajá. Lo único que está establecido, que hace como 7 años, como 5 años salió un artículo, estilo de vida, ¿sí? Dieta mediterránea, actividad física, control de comorbilidades. ¿A partir de cuándo? A partir de los 30 años. ¿Cuál es la dieta mediterránea? Interesante pregunta. Pero no es lo mismo que irnos de viaje al Mediterráneo. No. Sí, dieta rica en alimentos de hoja verde. Granos también, ¿no? Granos, semillas, pescado, menos consumo de carne roja. ¿Sí? Ok. Disminución del consumo de harina, ¿sí? Entonces, la actividad física... No, pues wow. La obesidad. Estamos condenados. El control de la obesidad está... Y, por ejemplo, todo esto de ejercicios que dicen, no, pues haz sudokus para que se estimule tu memoria o tu multiplicaciones manuales. Sí, sí, o sea, tu no sé, habilidad cerebral y todo. ¿Mande? Aviéntate una raíz cuadrada. No me sé la de 4. ¿Ayuda en algo o no? La estimulación cognitiva sí ayuda. ¿Sí? Digo, hoy en día los tratamientos llevan una línea más importante en la terapia no farmacológica que la farmacológica. ¿Por qué? Porque sabemos que la farmacológica nos puede dar un número importante de efectos adversos. Todo paciente pues hay que individualizarlo, no sabemos si el medicamento va a funcionar igual para todos, ¿sí? Y en realidad me imagino que la terapia farmacológica va a ir enfocada al síntoma que presenta de la demencia, ¿no? Como decía, si es falta de la memoria, o que si se pone violento, o que si se pone deprimido o antisocial. Entonces vas a ir enfocando el tratamiento acá, no en realidad un tratamiento para quitar la demencia, ¿no? No. Cada uno de los síntomas que pudieran aparecer más bien. Sí, el tratamiento va enfocado en la etapa de la enfermedad donde estamos, si es una etapa leve, moderada, grave, ¿sí? El tratamiento farmacológico en cada etapa, pues hay consensos y está establecido. No va a ser lo mismo un tratamiento en una etapa leve que en una etapa avanzada, ¿sí? El tratamiento no farmacológico lo vamos a implementar en todas las etapas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la terapia ocupacional, el acompañamiento,
que nuestro paciente se mantenga activo mental y físicamente. O sea, eso sí ayuda entonces. No, sin duda alguna. Inclusive nos ayudan a controlar los síntomas conductuales del paciente. El otro día me platicabas, no me acuerdo si tú o a lo mejor un internista con el que tratamos a un paciente, que en adultos mayores sobre todo, un paciente por cada día de internamiento en el hospital viene un deterioro cognitivo de no sé cuántos días y que luego son difíciles de tratar. Entonces, el dar de alta tempranamente a los pacientes les ayuda mucho en esa cuestión. Eso pasa frecuentemente en la cirugía de cadera en el paciente adulto mayor. Sí, ¿qué es lo que llega a pasar en las cirugías? Bueno, es otra entidad diferente a la demencia, que es lo que se conoce como delirio, que es un síndrome confusional agudo, un estado confusional que viene desencadenado por varios factores, ¿sí? De lo más común, un paciente con fractura de cadera. El paciente sufrió una caída, un traumatismo, tiene dolor, tiene secuestro, ¿sí? Porque sangra por la fractura. Los días que tarda un paciente en operarse es más riesgo de que vaya a desarrollar un estado confusional. ¿Cómo se va a presentar? Va a fluctuar su estado de alerta, el paciente puede estar agitado, inquieto, agresivo, con alteraciones en el sueño o, al contrario, somnoliento. Entonces, pero eso es reversible y completamente diferente a una demencia. Sí, completamente. Eso es agudo, se resuelve la causa, se opera el paciente, se hidrata, que el paciente esté comiendo, que el paciente esté evacuando, que no tenga dolor y debe de mejorar. A veces sin intervención de pastillas, con intervenciones no farmacológicas y revierte. Pero hay literatura que dice que el delirium se puede cronificar y puede ser un factor de riesgo importante para que el paciente manifieste una demencia. Así es. Y Eloy, en el caso de las demencias y del Alzheimer, o sea, cuando llega un paciente a consultar contigo, bueno, frecuentemente los pacientes obviamente no llegan solos, llegan acompañados de un familiar cercano o de la persona con la que viven o de la persona quien los cuida, ¿no? Pero ¿cuál es el motivo o qué hace al cuidador llevarte a un paciente para que tú lo atiendas y que tú lo evalúes y pues que les digas qué es lo que tiene, ¿no? O sea, en el caso del Alzheimer y las demencias vasculares. Desafortunadamente nos toca ver al paciente cuando ya llega en una etapa entre leve y moderada, tocando más una etapa moderada que leve, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente ya ha venido manifestando síntomas a lo largo del tiempo y llegan, ¿por qué? Doctor, se le olvidan las cosas y tiene cambios en la conducta. ¿Cómo? ¿Sí? Repite mucho las cosas, pierde las cosas, se llega a desorientar, no sabe si es su casa, de repente nos confunde, está muy irritable, muy agresivo, ¿sí? Ha llegado a tener errores al cambiarse, no puede articular el deseo de pedir una cuchara porque no sabe cómo se llama el objeto que tiene en la mano, ¿sí? Se ha llegado a perder del trabajo a la casa. Oye, la desorientación ahorita mencionaste. Puede haber desorientación en tiempo, espacio, persona, ¿no? Sí, en las tres esferas, sí. Tiempo, lugar y espacio. Lo más común es que empiecen con la desorientación espacial, ¿sí? Que se pierda la memoria episódica. ¿Dónde estoy? Día, mes. O sea, no sé si esta es mi casa o dónde estoy, si estoy en el hospital. No sé qué año es, y luego a veces platicas con el adulto mayor que tiene demencia y te mencionan como si fueran los años donde ellos... Yo me acuerdo de mi abuela, antes de que falleciera, estábamos ahí en casa de mi abuela y estaba platicando y alguien, una de mis tías mencionó que... No, mamá, que mi abuela, o sea, que la mamá de mi abuela, ¿no? Mi bisabuela. No, que mi abuela cuando no sé qué y que cuando falleció. ¿Cómo que ya se murió mi mamá? Sí, mamá, pues se murió hace muchos años. Y se puso a llorar y cómo que se murió mi mamá y por qué no me habían dicho. Entonces no estaba ubicada en tiempo, ¿no? O sea, ella estaba pensando que vivía en los 70s, no recuerdo cuándo murió mi bisabuela, pero los 80s, 90s, no sé. Pero pues ya era el 2000, finales del 2017, 18, no recuerdo exactamente el año. Pero eso es uno de los síntomas también de demencias, entonces. Sí, donde el paciente... Desorientación. Sí, la memoria
todos los recuerdos que se llegan a generar en la infancia, en la juventud, quedan ahí guardados. O sea, la de largo plazo generalmente está mejor. La que está preservada, generalmente. Y la de corto plazo es la que se llega a perder. Y es por eso que a veces el paciente trae a colación ideas de cuando estaba joven, de cuando estaba soltero, de cuando era su novio. Ok. Sí, y normalmente las demencias son así, no son progresivas, con la memoria, problemas con la memoria a corto plazo, empezando con dónde dejé las llaves, o dónde dejé estacionado el carro, o posteriormente Ontoy. ¿Quién soy? Y es lo que tiene la demencia de Alzheimer, o sea, es una progresión paulatina, lenta, porque si llega un paciente... Algo agudo, no sospechamos de... No, o sea, no... Estaría difícil de que doctores que hace 6 meses le olviden las cosas y tiene una progresión y un estado funcional importante, pues no, o sea, te vas a buscar a lo mejor alguna otra cosa. Oye, y en síntomas, por ejemplo, de las actividades cotidianas de una persona, digamos cocinar, manejar, empieza también a deteriorarse todas estas cosas que una persona puede hacer normalmente. Sí, la capacidad de no recordar una receta. Ya prendí la estufa, ya le puse agua, pongo el arroz, empieza a haber errores, comidas muy saladas, comidas muy dulces, se empieza a quemar la comida, se olvida una tarea que se estaba haciendo y se va a hacer la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente pues llega a perder la atención en ese entonces y empieza a perder la capacidad para realizar sus actividades cotidianas. ¿Y el diagnóstico... como comentaba Orlando, una vez que llega el paciente contigo o el cuidador lo lleva, ¿no? Ya con los síntomas que comentabas, ¿hay pruebas, test cognitivos, neurocognitivos que tú hagas para establecer un diagnóstico, o es nada más basado en lo que te platican? No, se hace lo que se llama valoración geriátrica integral. Valoramos el estado funcional del paciente, sus actividades básicas, bañarse, vestirse, control de esfínteres, alimentarse, trasladarse de un lugar a otro, y luego ya vienen las más complejas o instrumentadas: manejo de dinero, medicación, salir de casa, cuestiones de autocuidado, baño, vestido, recoger, cocinar, usar teléfono. Y posteriormente pues tenemos que hacer una valoración cognitiva con diferentes test, y dependiendo de la escolaridad del paciente es lo que llegamos a aplicar, ¿sí? ¿Y consideras que hacer un test o una revisión en un adulto mayor que aún no presenta ningún síntoma sirve de algo para ir detectando este tipo de enfermedades en etapas tempranas? O sea, digamos, una persona mayor de 60, 65 años que se sienta, oye, yo ando a toda madre, ¿no? ¿Consideras que debería acercarse contigo para que tú hagas algún test o no? Sí nos pueden ayudar, digo, hay pruebas rápidas para valorar la cognición. Hay una cosa que se llama Mini-Cog, que es un test que valora 3 palabras y valora función ejecutiva, memoria, atención, ¿sí? ¿En qué se basa? De que te voy a decir 3 palabras, Luis, me las vas a repetir 3 veces, después de eso te voy a pedir que realices una acción, dibújame un reloj, ponle números, ponle hora, ponle manecillas, terminas, te vuelvo a preguntar las 3 palabras, dependiendo del puntaje nos puede orientar nos orienta si hay sospecha de una alteración cognitiva, ¿sí? Que el reloj esté mal puesto, que no omitas los números, omitas las manecillas, que no recuerdes las palabras, y con eso nos podemos orientar para hacer algunas otras pruebas, ¿sí? De escrutinio más fino, una cosa que se llama MoCA, que esa prueba tiene más sensibilidad y especificidad para trastorno cognitivo leve, pero requiere de un grado académico mayor, ¿sí? Por lo menos preparatorio. Okay. Y luego ya viene la prueba pues, más conocida, que se llama Mini-Mental de Folstein, que valora todas las funciones mentales: memoria, orientación, lenguaje, escritura, función ejecutiva. Sí nos lleva alrededor de 15, 20 minutos, dependiendo del paciente, realizarla, ¿sí? Le pedimos al paciente que nos diga el día, el lugar donde estamos, que nos repite 3 palabras, valoramos el cálculo, valoramos el lenguaje, la escritura, le vamos a pedir que realice una acción, ¿sí? Que también nos lea una frase y que nos la interprete. Entonces eso nos va a dar un puntaje.
y ese puntaje nos va a orientar sobre si el paciente tiene o no un deterioro. ¿Es una prueba definitiva? No, es una prueba de screening. Okay. Las pruebas definitivas se hacen con valoraciones neuropsicológicas. Lo ideal sería apoyarnos con un neuropsicólogo. ¿Para qué? Para que nos haga esos tests, que tardan aproximadamente de 2 a 3 días, porque son test largos y en diferentes sesiones, ¿sí? Prueba de Barcelona, La Torre, diversas pruebas, ¿sí? Y eso nos va a dictaminar si el paciente tiene un deterioro cognitivo, si es meramente cognitivo, si es meramente motor, ¿sí? Y si es asociado en qué área del cerebro, si es Alzheimer, si puede ser Parkinson, si puede ser una demencia frontotemporal, y también los síntomas neuropsiquiátricos que pueda tener el paciente, que también hay otros test para valorar estos síntomas, como las alucinaciones, el trastorno del sueño, trastorno de la conducta, conductas aberrantes o repetitivas, ¿sí? Desorientación, desinhibición. Entonces, pues es hacer una batería amplia y hacer una consulta de cognición, pues es un poquito larga, ¿sí? Porque también tenemos que valorar el aspecto emocional, ¿sí? Hay que hacer unas pruebas para ver si el paciente no llega a tener depresión, no llega a tener ansiedad o bien que pueda tener demencia y sobreagregado un cuadro depresivo. Y a veces pues hay que darle manejo a las dos cosas. Ok, hemos platicado acerca de que hay diversos tipos de demencias. Tanto el Alzheimer como la demencia vascular, principalmente esas dos, ¿no? Que son las más frecuentes, se presentan con síntomas similares. O sea, ¿cómo se puede diferenciar una de la otra? Digo, obviamente tienen diferentes orígenes. El Alzheimer, como ya mencionabas, pues tiene un componente importante genético y otro depósito de sustancias en el cerebro. La demencia vascular, pues es que se tapan las arterias y pues, se mueren ciertas neuronas o ciertas áreas del cerebro están infartadas o microáreas. Pero en cuanto a los síntomas o la forma en la que se presentan, ¿se pueden diferenciar bien? Algo que nos puede ayudar mucho es el tiempo de evolución. ¿Sí? El tiempo de evolución es lo que nos va a marcar la pauta. Y hay también el antecedente de que el paciente llega a tener factores de riesgo cardiovascular, paciente con arritmia, paciente con cardiopatía isquémica, aquel paciente que tiene el antecedente importante de un evento cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, o antecedente de una malformación, aneurismas, ¿sí? Entonces, lo que nos va a diferenciar es el tiempo de evolución de la presentación de los síntomas. Ahora, me imagino así que como la cuestión vascular del corazón es muy parecido a los factores de riesgo de la demencia vascular a todos los problemas de circulación del cuerpo, ¿no? O sea, una persona con altos niveles de colesterol LDL, LDL, con obesidad, con falta de actividad física, ¿es la que tiene mayor riesgo de una demencia vascular o no? Sí. ¿Por qué? Porque pues viene la aterosclerosis, la obstrucción en el sistema carotidio, que eso también puede disminuir el flujo sanguíneo, que también es una prueba que también a veces nos puede ayudar, ¿sí? Un ecodoppler, un ecocardio transtorácico. Entonces, si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, síndrome metabólico o alguna enfermedad crónico-degenerativa, sea diabetes, hipertensión o dislipidemia. Y sobrepeso. Y la obesidad. Una mala dieta también, ¿no? Importantísimo. Entonces, ese es un factor de riesgo. Y a veces, algo que también puede llegar a ocurrir, bueno, y que ocurre frecuentemente, es que llega el paciente, doctor, se me olvidan las cosas. En un lapso de 2-3 meses, llega a la consulta, no se conoce hipertenso, te llega con 180-70, doctor, es que la hipertensión de bata blanca y me pongo nervioso. Pues mire, es una cifra que rebasa el umbral como para pensar en algo de bata blanca, pero bueno, vamos a llevar un monitoreo o lo mandas a hacer un monitoreo ambulatorio de la presión arterial y pues resulta que el paciente es hipertenso, ¿sí? Le corrige la hipertensión, no hay alguna otra alteración en los estudios de laboratorio y el paciente puede llegar a tener mejoría de esos síntomas cognitivos que presenta. Pero si lo sigues estudiando, a lo mejor le pides una tomografía o una resonancia y podemos llegar a ver ya enfermedad de pequeño vaso, lesiones
lesiones microangiopatía periventricular en sustancia blanca. Microinfartos, como comúnmente le conocemos, ¿no? Y ya nos orienta que el paciente tiene una predisposición para un daño cognitivo si no llega a haber una mejoría en sus factores o en su estilo de vida. Okay. Eloy, y platicando ya, bueno, de otro tipo de demencia que es la frontotemporal, que últimamente pues ha sido un término más público, digamos, porque es lo que está afectando al actor, a Bruce Willis, ¿no? Y que se le ha dado casi como que más... se ha tocado más en los medios, ¿no? El término y todo eso. ¿Qué diferencia tiene la demencia frontotemporal con el Alzheimer o con la demencia vascular? Sí, es una demencia que se presenta en edades un poquito más tempranas, entre los 65 y los 75 años. Tiene, como su nombre lo dice, afecta más los lóbulos frontal y temporal. Entonces afecta más lo que es el juicio, impulsividad, cambios en la conducta, la personalidad también. En la personalidad, el paciente llega con estereotipos muy marcados, muchas joyas, muy arreglados, desinhibidos, ¿sí? Una plática bastante rápida, alterada, pero pues también, como lo mencionamos ahorita, la demencia frontotemporal tiene algunas variables, y una de ellas es la variante de la afasia progresiva primaria, donde el paciente va perdiendo la capacidad de emitir algunas palabras o diferenciar algunas palabras, y esto afecta en su día a día en cuanto al lenguaje. Pero las primeras alteraciones son los cambios en la conducta, ¿sí? Impulsividad, euforia, alteración en el juicio, desinhibición. Y esto es lo que le dicen los viejitos rabo verde, ¿no? No. Ser, no pudiera ser por una demencia. Esos son otros frontotemporal. Esos son de otro índole. Que andan desinhibidos, ¿no? Se tiene otro origen. Y a veces no necesariamente viejitos. Muy bien. Chavillos. Rabo verde. Oye, Eloy, bueno, pues ya nos dices de la demencia frontotemporal, ¿verdad? Pero pues todas, en general las tres, aparte de obviamente ser muy difícil para el paciente, pues a veces es muy difícil también para la familia. Pues a veces muchos integrantes, a veces una sola persona que lo cuida o la cuida al paciente. ¿Qué tan importante es conocer estas enfermedades? ¿Qué les recomiendas tú al cuidador o cuidadores de este tipo de pacientes? Porque a veces creo que se terminan pues hasta enfermando también los cuidadores, ¿no? Terminan con problemas entre pues miembros de la familia, porque unos opinan una cosa, unos opinan otra cosa. Entonces, ¿cómo involucrar a la familia? ¿Qué es lo que le sugieres tú luego a los familiares? Sí, mira, yo creo que este es el momento serio de la charla y el que más impacto llega a tener, porque hablar de una demencia no es como hablar de tiene hipertensión, haga ejercicio, coma bien, tómese sus pastillas y todo va a estar controlado. No, una demencia es una enfermedad que se puede volver catastrófica, difícil. ¿Por qué? Porque involucra todas las áreas de la familia y del paciente, ¿sí? O del paciente y la familia. Entonces todos se van a ver de alguna manera inmiscuidos, porque va a tocar el ámbito económico, social, emocional, ¿sí? Físico. Llega a haber un desgaste importante. Entonces aquí se vuelve importante concientizar, educar a la familia para que todos estemos en la misma sintonía de que esto es una enfermedad, de que el paciente no se está haciendo, no quiere llamar la atención, no está chiflado, ¿no? O sea, son cambios por la historia natural de la enfermedad y que se van a ir presentando. Y que hay etapas y que la evolución va a ser fluctuante, o sea, ni con los medicamentos vamos a tener una evolución lineal, ¿sí? O sea, todos los días son diferentes, ¿sí? Hoy puede estar tranquilo,
mañana también, pero en los próximos 3 días el paciente va a estar delirando, agresivo, no va a dormir, agresivo, me va a pelear, me va a desconocer. Entonces es ahí donde se vuelve bien difícil y entra la educación sobre el cuidador del paciente con demencia para evitar lo que mencionabas, el colapso del cuidador. Porque el cuidador pues se cansa, ¿sí? Física, emocional, anímicamente. Y después vamos a tener dos pacientes, el cuidador y el paciente. ¿Por qué? Porque el cuidador va a desarrollar un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un trastorno del sueño, y eso va a repercutir negativamente en la evolución del paciente, ¿sí? Maltrato por omisión, se me olvidó darle las pastillas, se me cayó, demoré la atención médica. Oye, y así como mencionas que hay fluctuaciones, que ningún día es igual, ¿hay algo que puedan hacer los cuidadores para tratar de que sea un poco más estable, con menos fluctuaciones, los síntomas de una demencia? Es decir, evitar que un día se ponga agresivo. Y tú mencionas que la historia natural pues así es, pero hay algunas cosas, por ejemplo, evita, no sé, pues como ejemplo, una persona que tiene demencia, un adulto mayor, que ya cuidan los hijos y está en una casa y luego está en otra casa y luego está en otra casa. ¿Eso les afecta? O por ejemplo, cambiar de cuidador constantemente, o la alimentación, todo eso puede repercutir en esa fluctuación de síntomas o no. Sí, ahí lo que se aconseja es crear una rutina, ¿sí? Que de preferencia hay algo que nosotros llamamos abuelo golondrina, y es ese abuelo que va volando de casa en casa, a veces de manera diaria, a veces de manera semanal, a veces de manera mensual, y se va en un rol con los hijos. Eso ayuda, la verdad no ayuda mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque son diferentes costumbres, distribución de la casa, olores, ruidos, todo cambia. Entonces, la percepción del paciente con demencia, al cambiar de locación, pues eso puede ser el único factor para que el paciente se desoriente, se ponga agresivo. Entonces, lo ideal es tratar de establecer un lugar, de una residencia, y que si se puede, que las personas lleguen a ese lugar y ahí le brinden el apoyo y la asistencia, ¿sí? Y durante el día, pues tratar de mantener una rutina. Nos vamos a levantar a tal hora, nos vamos a cambiar, a bañar, vamos a desayunar, vamos a tratar de implementar alguna actividad física, cognitiva. Si me voy a la cocina, me llevo a mi familiar que me ayude con tareas sencillas, evidentemente viendo el grado de complejidad y de capacidad del paciente, obviamente. Sí, y del estadio donde estemos en la demencia, sí, porque pues tampoco lo vamos a dejar con el cuchillo, con objetos que se pueda llegar a dañar a él, pero la terapia ocupacional, el acompañamiento físico, pues también les va a ayudar bastante, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les digo, cambios bien sutiles, ¿sí? El que llegue una visita de fuera y que no los vea de forma constante puede desencadenar un cuadro de agitación, de insomnio, ¿sí? Entonces, luego también se presentan episodios que son bien frecuentes en las tardes, que se llama fenómeno del atardecer. Doctor, es que mi familiar empieza a las 4 y pues se quiere ir, anda buscando las llaves, se quiere salir, se pone inquieto. Entonces ahí es donde se recomiendan pues terapia de música, mantener un ambiente cálido, un ambiente luminoso, estarle recordando al paciente cómo va evolucionando el día, si es mañana, si es tarde, si es noche. Algo importante es evitar confrontarlos, ¿sí? Tratar de corregirlos o a veces tratar de educarlos porque quiero que mi familiar entienda que está mal. Entonces ahí se vuelve una lucha de... Él tiene que saber que está repitiendo lo mismo, sí, que está olvidándose de algo o algo así. Entonces, o sea, por ejemplo, un ejemplo de está repitiéndome lo mismo, ¿no? Está leyendo el periódico y ya viste, y mira, ya viste, y te señala exactamente lo mismo. Es bueno decirle,
papá o mamá o señor o señora, ya me lo dijiste una vez, ya me lo dijiste 2 veces, o ni modo aceptar y aguantar y dejarlo que me lo esté repitiendo 20, 30 veces. Sí. Ahí lo ideal sería a lo mejor una vez se lo repites, ya la segunda tratas de implementar un método de distracción, ¿sí? Tratar de llevar a otro tema a colación, ¿sí? ¿Para qué? Para que el paciente no se quede repetitivamente con algún tema, ¿sí? Porque si no la conversación se va a ir, se va a enojar y el tema se va a alargar 30, 1 hora, 2 horas. El paciente a veces lo puede llegar a olvidar. El familiar o el cuidador se va a quedar, pues de alguna manera exaltado, enojado, molesto. Y al paciente, pues desafortunadamente se le va a llegar a olvidar. Y es ahí donde viene el conflicto de que es que papá no entiende, ya me cansé. Y vienen, pues los primeros datos de que el paciente va sufriendo la sobrecarga. Ok. Entonces aquí es paciencia, entendimiento. Hay grupos de apoyos para cuidadores de pacientes con demencia. Hay literatura recomendada. Entonces es de mucha educación, de mucha lectura sobre el tema. Luego nos pasas esos libros o pues esa literatura que mencionas para ponerla ahí en la descripción del episodio por si quieren buscar los libros y alguien que quiera leer un poco de eso. Hay libros bastante buenos. Ahorita estoy leyendo uno que se llama Luna Llena y es sobre un matrimonio que vive en Japón y ellos se van a un asilo porque así lo deciden en conjunto con sus hijos y la esposa del señor tiene Alzheimer. Entonces la esposa sufre un episodio donde deja de reconocer al esposo pero piensa que es su novio. Entonces el esposo cae en un estado de shock porque tiene que recrear todas las escenas que la señora cree que está viviendo. ¿Para qué? Para no salir de la realidad y que aparte no los vayan a sacar del asilo. Porque si llega a haber un problema, pues los tienen que retirar. Okay. Entonces son situaciones bien difíciles y que hoy en día se viven cada vez más frecuentes. Nos toca, yo creo que a todos tenemos algún familiar, algún amigo que ha sufrido estas situaciones y pues a veces se vuelve importante cómo concientizar, ¿para qué? Para poder sobrellevar de la mejor manera pues el entendimiento y cómo sobrellevar la enfermedad, porque pues, realmente es muy complejo. Y la empatía, ¿no? También con el paciente porque, bueno, anteriormente cuando éramos niños o no sé, años atrás, era un término frecuente como una ofensa, ¿no? Oye, eres un demente, ¿no? Estás loco. Pero pues la demencia realmente no es una locura, o sea, no es que el paciente esté loco, que tenga algún problema psiquiátrico, bueno, es cognitivo, no es psiquiátrico, es un problema cognitivo. Pues eso es resultado del deterioro, de los genes, etcétera, etcétera. Es una alteración orgánica. Es una alteración, es una enfermedad con la cual pues el paciente tiene que vivir y quien lo cuida también tiene que aprender a vivir con su familiar con Alzheimer o con demencia vascular o cualquier tipo de demencia. Y pues la empatía es importante porque pues igual no sabemos quién de nosotros vamos a estar pasando por eso en algunos años, ¿no? Es correcto. Entonces, realmente podemos llegar a tener alguna predisposición, sin duda alguna. Entonces, nuestro estilo de vida, pues es lo que también nos va a dictaminar cómo vamos a llegar y qué tipo de envejecimiento vamos a querer. Así es, hay que trabajar desde ahorita en un envejecimiento sano, definitivamente, ¿no? Sí, porque ahorita, a partir de la literatura, hay quienes dicen que a partir de los 30, hay quienes dicen a partir de los 40, pues yo creo que a partir de los 35... La mitad. La factura va a empezar a llegar. A cobrarse. No se puede a los 45 mejor. Oye, Eloy, ¿existen tratamientos en estudio, experimentales ahorita para el Alzheimer o algún otro tipo de demencia que nos pudieras mencionar ahí que estén prometedores o no? Y los tratamientos actuales también. Sí, bueno. Es que comentabas que eran más bien sintomáticos, ¿verdad? Sí. Pero a ver, sí, platícanos. Pues están de los que ya se conocen, que ya tienen tiempo en el mercado, pues son los inhibidores de acetilcolinesterasa, donepezilo, galantamina, ribastigmina, ¿sí?
y estos se determinan o se sugieren en etapas leves moderadas, y también están los inhibidores del receptor NMDA, que es lo que se conoce como memantina, que se sugiere para etapas moderadas y graves. Y hace 2 años, si mal no recuerdo, la FDA aprueba un anticuerpo monoclonal que se llama, el nombre se me complica un poquito, pero de seguro aducanumab. ¿Sí? Te iba a decir, de seguro termina en umab. Sí. Aducanumab. Entonces, este está avalado por la FDA para pacientes en etapa temprana, o aquellos pacientes que tienen un deterioro cognitivo leve y alta probabilidad de riesgo para evolucionar a una demencia, principalmente Alzheimer. Desafortunadamente en nuestro país no está a la venta ni está disponible. Se puede llegar a conseguir en Estados Unidos. El costo pues es bastante elevado. Queda un poquito en duda porque los estudios, en algunos salieron que había algún sesgo, que no tenía una repercusión significativa en la evolución de la enfermedad. Y el problema más importante es pues darlo en etapa temprana. Y difícilmente encuentras pacientes en etapa temprana. Difícilmente encontramos pacientes en etapa temprana, y desafortunadamente en nuestro medio pues llega el paciente con una comorbilidad importante, diabetes, hipertensión, dislipidemia y aparte deterioro cognitivo. Son pocos los pacientes que llegan con un deterioro cognitivo sin comorbilidad y en una etapa pues temprana. ¿Y este anticuerpo monoclonal es específicamente para Alzheimer o todos los tipos de demencia? Para Alzheimer. Y en cuestión de los otros tipos de tratamiento, Eloy, digamos las terapias ocupacionales y todo esto que no es farmacológico, ¿hay algunas terapias ocupacionales que sugieras más que otras? Específicamente alguna que le digas, esto es lo que tiene que por lo menos hacer. O cuáles son las terapias ocupacionales que normalmente se recomiendan, ¿no? Mira, de las terapias ocupacionales o estimulación cognitiva, pues lo que todos decimos de que juegue sopa de letras, memoramas, loterías, crucigramas. La lectura es, pues ahora sí que muy sencillo decirlo, pero pues hacerlo, pues hay que ver quién lo puede hacer, quién puede acompañar a ese paciente para que lo realice. ¿Qué es lo que nos puede ayudar más? Hay modelos establecidos donde a veces se le puede llegar a pedir al paciente que nos puede ayudar a pedirle que haga el croquis de su casa, ¿sí? De cuestiones o recuerdos que el paciente tenga más frecuente en la mente, que nos puede ayudar más, ¿sí? Hacer un croquis, hacer un plano o un diario de su día a día, ¿sí? O cómo era antes lo que el paciente realizaba, ¿sí? Y estas terapias ocupacionales o juegos de memoria ayudan al revés, o sea, no como terapia, sino como tratamiento preventivo, ¿o no? O sea, ¿tú crees que una persona, un adulto mayor que aún no presenta síntomas y que constantemente utiliza estas terapias, le ayudan algo para retrasar alguna enfermedad o no? Pues realmente sí nos pueden ayudar. De hecho, hoy en día encuentras aplicaciones de estimulación cognitiva que sí nos pueden ayudar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente se mantiene con actividad cerebral, ¿sí? No deja de perder conexión neuronal, evita la muerte neuronal. La atrofia cerebral. La atrofia, pero lo más importante, aparte de eso, pues es control de lo que llega a tener más riesgo. Obesidad, diabetes. Sí, definitivamente. Ahorita hablaba sobre tratamiento, ¿sí? Algo nuevo. Y algo que les había comentado anteriormente era sobre la demencia o la diabetes tipo 3, ¿sí? Hay líneas de investigación sobre uso de insulina intranasal para manejo del paciente con demencia. ¿Por qué? Porque se ha visto que fármacos como inhibidores del receptor de SGLT1, que hoy en día está muy en boga para el manejo de la obesidad, ¿sí? Como lo es el Saxenda, liraglutida, nos pueden ayudar para el control de peso, pero también nos ayudan a otro tipo de
mecanismos y que el paciente tenga menos estrés oxidativo, menos estado proinflamatorio. Sí, un control metabólico óptimo, ¿no? Entonces, eso también se vuelve una línea de investigación, tratamientos prometedores a futuro. Digo, realmente no hay estudios que avalen el uso de estos fármacos como para prevenir la demencia, pero definitivamente de que van a ayudar, en algún punto sí. Hay estudios también donde dicen que la metformina podía ayudar a retrasar la aparición de alteraciones cognitivas, pero de que puedan ayudar este tipo de actividades, sí, sin duda alguna sí nos pueden ayudar, sí, porque el ocio, el que esté uno sentadito o viendo la tele, pues realmente no. Te atrofia el cerebro. Y bueno, la atrofia cerebral por eso que comentamos, por una falta de estimulación del cerebro, por que no hay lectura, que no hay actividades que agilicen la actividad cerebral. En un paciente con un Alzheimer inicial pueden hacer que el inicio sea más abrupto, o un paciente que sí tiene que digamos que tiene una demencia inicial o en un bajo grado temprano, pero que se mantiene activo mentalmente, que realiza estas actividades que comentas, que lee, que evita pues que su cerebro se atrofie. ¿Sí se prolonga un poquito más la aparición de síntomas más importantes o definitivamente no tiene nada que ver? Pues realmente sí se puede llegar a retrasar, ¿sí? Digo, la expectativa de vida de un paciente con demencia, de cuando a veces se llega a hacer un diagnóstico, puede ir de los 10 hasta los 15 años, ¿sí? De la historia natural de la enfermedad. Entonces, si tenemos un paciente con una etapa leve, que le llegas a iniciar algún inhibidor de acetilcolinesterasa, si el paciente lleva un buen control de sus comorbilidades, si es que las llega a tener, y aparte de eso tiene estimulación cognitiva, ¿sí? Terapia ocupacional, tiene algún hobby, mantiene su grupo de amigos, mantiene alguna actividad cognitiva, que le guste pintar, que le guste la música, que le guste realizar operaciones, sudokus, recrear recuerdos con fotografías, realizar álbums. El paciente sin duda alguna va a tener una progresión más lenta. Pues más lenta. Oye, Eloy, pues platicamos más o menos de las etapas leves, moderadas, pero ¿qué esperas encontrar en una demencia severa? ¿Cuáles serían los síntomas de una demencia, de un grado muy avanzado de demencia? Pues un paciente ya con afasia, con apraxia. Afasia y apraxia, ¿qué son? La capacidad de realizar actividades y de alteraciones en patalenguaje, ¿sí? Okay. Entonces el paciente puede llegar a una demencia avanzada, pues ya con un mutismo, ya una pérdida del habla, ¿sí? El paciente puede tener alteraciones inclusive para la deglución, lo que es disfagia, y ahí entramos pues ya en situaciones más complejas, porque luego el paciente puede llegar a tener episodios de microaspiración, riesgos de complicaciones, porque viene una pregunta de que... Microaspiración es cuando el paciente se atraganta, ¿no? Sí, cuando toma un traguito de agua y empieza a toser. Se le va hacia la vía respiratoria. Sí. Entonces, una de las principales complicaciones o causas de muerte en un paciente con demencia pues son las neumonías por broncoaspiración. En sí, un paciente por Alzheimer nunca va a fallecer por la demencia, va a fallecer por alguna complicación, una neumonía, una fractura de cadera, alguna infección, ¿sí? Y es alguna de sus comorbilidades. Sí. Enfermedad cardiovascular, porque pues también los medicamentos pueden conllevar riesgo cardiovascular, trastornos del ritmo cardíaco, arritmias, muerte súbita. Entonces, los medicamentos que llegamos a brindarle para el manejo de síntomas, dígase antidepresivos, antipsicóticos, pues tampoco son inocuos, o sea, sí nos pueden llegar a causar efectos adversos. Sí, pues algún tipo de depresión respiratoria o depresión cardiovascular, si el paciente está ya muy débil, ya no está comiendo bien y todavía le das algún antipsicótico, pues le deprimes el corazoncito y fallece.
Sí, aparte que pues trastornos de la marcha, el paciente también puede llegar a presentar pues datos de Parkinson, que puede estar asociado con demencia, alguna alteración de la marcha, temblor. El paciente llega a tener una dependencia total, donde llega a estar postrado, y luego vienen, si no hay una adecuada movilidad, pues vienen las úlceras por presión, las infecciones. Entonces, en una demencia avanzada, pues esperamos principalmente autismo, disfagia, dismovilidad y el riesgo de las complicaciones. Por todos esos. O sea, un grado avanzado de demencia, pues es un paciente que ya está prácticamente postrado, sin hablar, sin comunicarse, sin moverse y sin comer prácticamente. Sí, ¿no? Es aquel paciente que ya depende completamente de alguien para subsistir. Hay que cambiarlo, hay que bañarlo, hay que asearlo, hay que darle de comer, ¿sí? Hay que darle sus medicamentos, hay que estarlo movilizando. Entonces, la demencia grave es donde el paciente pues ya no tiene la capacidad de interactuar con el medio, ¿sí? No hay control de esfínteres, control del lenguaje, control de la deglución. Entonces ya es una etapa, una demencia, ya hablamos de una enfermedad terminal. Ahora, y tú comentabas que 10 a 15 años. Todas las demencias, si un paciente inicia con síntomas leves a los 65 años, por poner una edad, ¿no? ¿A los 80 años va a evolucionar una demencia severa o no necesariamente? No necesariamente. O sea, ¿puede quedarse como demencia leve o moderada toda su vida y vivir 20, 30 años? ¿O mencionabas algo con el pronóstico, son 10, 15 años? Sí, pues ahí influye mucho el entorno del paciente, ¿sí? Si tiene algún apoyo por sus familiares, si lleva un buen control de sus enfermedades. Digo, porque hay demencias que llegan a progresar de manera rápida en 2, 3 años y el paciente está en la cama. ¿Por qué? Porque el paciente se fracturó, se quedó en la cama y ya no avanzó. Y de ahí ya no avanzamos. Entonces, tiene mucho que ver el entorno y el acompañamiento de la familia. Y otras situaciones como las que comentábamos hace un momento, ¿no? En cuanto a la empatía y todo eso. O sea, un paciente con, digamos, una demencia tal vez moderada, pero que de repente no tiene el apoyo de la familia, o que hay algún evento en su núcleo o en su entorno cercano que modifica todas las actividades o toda la rutina diaria a la cual estaba acostumbrado, puede detonar incluso también que progrese rápidamente a una demencia grave, ¿no? Sí, claro. La muerte de algún familiar cercano, que la falta de apoyo de sus hijos o del cuidador, o no sé. Eso se vuelve un punto bastante importante porque pasa a veces que llega el paciente con una demencia leve y llega a ver la pérdida de algún ser querido, esposa, hijo, hermano, y eso hace que progrese la enfermedad. Y luego a veces también llegan otros escenarios, como lo es la institucionalización del paciente, que bueno, vamos a llevarnos al paciente a alguna casa de retiro o algún asilo, y eso también puede favorecer que progrese la enfermedad en cuestión de meses o años, digo, pero normalmente llega a ocurrir en meses. ¿Por qué? Porque cambia completamente el entorno. Entonces, esto hace que el paciente pierda mayor capacidad funcional, mayor capacidad cognitiva, y que puedan llegar a ocurrir otros desenlaces como infecciones o caídas o fracturas. Muy bien. Pues no sé qué más nos queda pendiente de preguntar. Pues yo creo que es un tema súper amplio, sí. Muy variable, ¿no? O sea, todos los casos de demencia son completamente diferentes porque pues todos van muy de la mano al entorno social, familiar del paciente. Entonces todos se van a desarrollar de forma diferente, pero pues a grandes rasgos creo que Eloy nos ha platicado. Ya hablamos de la descripción, diagnóstico, tratamientos, pronóstico. Hablamos un poquito del cuidador. ¿Cómo le llamabas la enfermedad? Sobrecarga del cuidador. Sobrecarga del cuidador. Que también es importante. Y bueno, pues yo creo que
que si hay alguna duda o alguna pregunta, alguna inquietud acerca de alguno de estos temas de tanto de Alzheimer o demencia vascular o cualquier tipo de demencia, pues que nos la hagan saber. Sí, en nuestras redes no sé sociales. Si nos quieras compartir tus redes sociales. Que el doctor Eloy nos comparta sus redes sociales. Ahorita no tenemos redes sociales. Bueno, no sé si quieres... somos como Luis Miguel. Si quieres compartir el teléfono de tu consultorio. El teléfono del consultorio es el 866-634-3627. Ok. Tenemos un grupo una página en Facebook, pero realmente no le damos mucho seguimiento, entonces mejor que nos pregunten a nosotros y ahí te hablamos, o que te hablen directamente al consultorio, que saquen cita. Vamos a ver si nos adentramos a las redes sociales. Sí. Son buenas las redes sociales. Sí, no, y definitivamente son temas que pueden generar muchas dudas, muchas inquietudes, o pues hay mucha gente que convive diariamente con un paciente con algún grado de demencia y pueden surgir dudas a lo largo del día a día, ¿no? Y nos la pueden hacer saber. Nosotros le comentamos aquí al doctor Eloy Cabrera y él nos da la respuesta ahí con todo gusto. Doctor Eloy Cabrera, pionero de la geriatría en Monclova. Así es. No. La primera geriatra que llegó a la ciudad fue la doctora Beatriz Franco. Pero vino de Pisa y Corre, ¿no? ¿O no? No. Aquí está. Bueno, aquí sigue okay. De manera institucional, ahí sigue la doctora. Ok. Sí, pero ella fue la pionera. Pues y después un servidor ahí hizo caminito y ya somos varios aquí en la ciudad. Qué bueno, ¿no? Pues es como te comentaba, creo yo que una de las especialidades del futuro, como vemos cambiando la pirámide poblacional, y pues agradecerte por tomarte un tiempecito para venir a platicar un tema, pues ahí, como dice Orlando, bastante amplio, pero muy interesante. A todos nos toca o nos tocará convivir con algún paciente con demencia en algún momento de nuestras vidas, o ser un paciente con demencia. Hay que tener siempre, pues, un plan preparado, ¿verdad? Es difícil, pero creo yo que es así como vas a dejar el dinero y las propiedades y lo que sea, pues dejar como un plan de lo que tú quisieras que pasara, ¿verdad? En algunas situaciones se puede, en otras no se puede, ¿verdad? Pero pues que si te quieres retirar en una casa de retiro o en el asilo o ahorrar dinero para un retiro digno, tener a alguien que te cuide en tu casa y poder pagarle a alguien para que te esté cuidando y no andar de casa en casa, como dices. Es difícil, es una situación bastante difícil. Como tú decías, no es lo mismo que una hipertensión. Te das tu medicamento, haz tu dieta, haz ejercicio y vas a estar bien. A esto que, pues no, a pesar de todo, no hay como un tratamiento que te vaya a curar. Así es. Oye, Luis, y Eloy, también corrígeme si me equivoco, pero bueno, todos nos negamos al paso del tiempo, de los años, ¿no? Nadie queremos envejecer, nadie queremos llegar a esa etapa en la que seamos dependientes. Y el Botox no ayuda para la demencia, ¿verdad? Desafortunadamente no. No se le ha encontrado ese uso todavía. Pero bueno, todos nadie queremos envejecer, o todos nos negamos al paso del tiempo, pero pues sí es importante. Primero, corrígeme también si me equivoco, Eloy, empezar a trabajar desde la juventud en una adultez mayor digna, ¿no? O sea, hacer ejercicio, llevar una buena dieta, que ya lo hemos platicado aquí en episodios anteriores. En varios episodios. Sí, llevar una buena dieta, el control del peso, el control metabólico, todo eso consideramos que Luis y yo siempre hemos considerado que es muy importante, ¿no? Creo que pues es sumamente importante tratar de llegar a esa edad pues lo más sano posible o con las menos enfermedades posibles, sobre todo cuando tiene factores de riesgo que son modificables, ¿no? Como la dieta, el peso, el ejercicio, las actividades diarias, etc. Y segundo, pues bueno, ya cuando lleguemos a la edad, a los 60, 65 años, pues hay que acudir al geriatra, ¿no, Eloy? Sí, pues vamos a ver cómo nos toca. Porque vamos a llegar muy a la par. Sí, claro, pero o sea, a lo que voy es que se tiene que crear la conciencia de que existe un médico, un especialista que sabe cómo tratar al paciente de esa edad en adelante
Sí. Y que pues ahí está disponible, ¿no? O sea, que está a la disposición del paciente cuando él lo necesite. Oye, y aparte de las demencias, pues que es una de las cosas más comunes por las que me imagino que acuden los pacientes contigo, ¿qué otras cosas ve un geriatra? ¿Qué otras enfermedades, no sé, las 5 enfermedades más comunes por las que acuden o por las que debería de acudir un paciente contigo? Una de las 5 enfermedades más comunes que vamos a ver es, una de ellas es la demencia, otra cosa es el delirio, el síndrome confusional agudo, el deterioro funcional del paciente, la depresión y la polifarmacia. A veces también vienen, doctor, es que vengo porque tomo muchos medicamentos y quiero saber qué me puede retirar. Entonces hay que hacer un abordaje. A veces a mí también me toca mucho que viene el paciente mareado y en un lado le dieron la sinaricina, en otro el Bontrol y en otro no sé qué, y tiene tomando 2 años sinaricina, 2 años Bontrol, y como si fueran tratamientos para la diabetes o como si fueran tratamientos para la hipertensión de por vida, en lugar de buscar la causa del mareo, en lugar de buscar y poder quitar todos esos medicamentos, porque ya se toma que el omeprazol, paracetamol porque me duele todo, y que el meloxicam porque me duele no sé qué, y el de la hipertensión, y el de la aspirina, y el no sé qué, y varios medicamentos que no tienen razón de ser cuando se toman juntos, ¿no? Más que, sí, y un más diclofenaco que por los si me efectos duele secundarios. no sé qué. Ah, sí. Más el remedio naturista, que no es naturista. Que el es complejo B, el magnesio para dormir, y aparte me tomo la omega 3. Sí, y alcohol con guaco. Y peyote. Sí, ¿no? Hoy en día se vuelve muy complejo el tema de la automedicación porque vas a la farmacia y pues te llenas de vitaminas, diclofenacos, laxantes, de lo que tú quieras y busques, en el aparador lo agarras y te lo llevas a tu casa. Más lo que te recomienda la vecina, la amiga, y la prescripción inadecuada o la prescripción en cascada. No porque te funcionó a ti le va a funcionar a otra persona. Es correcto. Pero, pues bueno, vamos a ir creando conciencia y pues es importante ver cómo queremos llegar a nuestra vejez. Y la vejez empieza desde los 35 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 40, digamos 40. Bueno, no la vejez. O sea, nuestro cuerpo empieza a tener cambios propios a un envejecimiento y todo va a envejecer. La piel, los ojos, el sistema desde digestivo. que nacemos pues vamos envejeciendo. Sí, ¿no? sí, pues es que eso es una pirámide, ¿no? O sea, claro. Naces, empiezas tu vida productiva hacia arriba, a los 35 años es la media en la cual se estima que tu cuerpo de cierta forma empieza a sufrir un deterioro. Entonces es ahí donde, pues lo que mencionaba Luis, cómo vamos a llegar, dónde vamos a llegar. Hoy en día vemos que en el país no hay la estructura sociodemográfica para un envejecimiento óptimo y de calidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay instituciones que nos brinden una casa de retiro, como lo podemos ver en el país de al lado, donde yo me puedo retirar y me voy a una casa que va a tener doctores, enfermeras, terapia ocupacional. Y aquí pues realmente no lo llegamos a tener. Entonces, si no tratamos de estimar dónde nos vamos a ver en 30, 40 años, pues realmente el tiempo nos va a comer y... Pues es que si las pensiones están para el perro, pues menos va a haber. Pero pues bueno, ahora ya nos toca el ahorro para el retiro. Pues peor. Ya ni pensión. Peor todavía. Pero esos son temas políticos que no estamos tocando el día de hoy. No, nada más. Digo, pero... Ahí se los dejo. Se vuelven otros temas importantes porque, pues vaya, la vejez, al menos en el país, en una proporción importante, pues a veces hablar de vejez es hablar de pobreza. ¿Por qué? Porque es donde hay ingreso, ¿sí? Las pensiones de antes, pues bueno, la pensión a lo mejor de un maestro o un obrero puede diferir y hoy en día, pues ¿qué te alcanza para comprar con esa pensión? O sea, la inflación está altísima, entonces pues hay que pensar en el futuro. Y claro que también es un factor desencadenante o detonante en un paciente con una demencia, digamos, leve o moderada, ¿no? O sea, un problema económico grave. O sea, el paciente que es autosuficiente, que tiene sus ingresos, que tiene su trabajo, que luego pues tiene una pensión pues medio indigna, digamos, indigna, que no le alcanza, y que tiene una demencia leve o moderada, se detona por los problemas económicos, y ¿no? aparte por sentirse incapaz de generar un poquito más. Sí, la
la probabilidad de tener los medicamentos para la demencia y todos los psicotrópicos pues son de costo elevado, entonces también adquirirlos pues cuesta. Entonces si no tienes un ingreso fijo o alguien que te brinde ese apoyo, pues se vuelve difícil tratar algo a medias. Entonces todo va desde la planeación, pero bueno, son cosas que esperemos que poco a poco la sociedad vaya tomando conciencia, y de que viendo cómo va envejeciendo nuestro país, pero bueno, van a llegar más geriatras, se va a geriatrizar la población sobre qué es lo que va a pasar en 30, 40 años, pues esperemos tomar diferentes conductas al envejecimiento. Así es. Bueno, Eloy, pues muchas gracias por habernos acompañado. Bastante interesante la plática y entendible. Invitado para cuando quieras venir a platicar de algún otro tema, que muy, muy interesantes todos los temas que nos hay muchas cosas que nos podría platicar Eloy. No sé, lo que se me viene a la mente ahorita, pues el final de la vida y todo eso, o sea, terminar la vida dignamente y todo eso también se me hace un tema que es muy interesante, que podrías compartir aquí con nosotros en un futuro. Cuidados paliativos, tanatología, las directrices anticipadas, dónde quiero estar, cómo quiero terminar. Así es. ¿Es válido dejar una cuestión legal sobre cómo quiero terminar y qué no quiero que se me haga? Sí, hoy en día sí es válido. Juicios de intersección, ¿sí? Donde tú puedes dejar plasmado tus voluntades. Pero bueno, son otros temas. Otro tema muy interesante también. Importantes también a veces en la demencia. Tocar las cuestiones al final de la vida y anticiparte a no estar en esa situación porque ya no puedes tomar decisiones por ti mismo, ¿no? Y se vuelve un problema porque pues el paciente se llega a ir, pero el problema ahí se queda, y se vienen los juicios, se vienen las peleas. Entonces las voluntades o directrices anticipadas también es un tema importante. Peleando los terrenos de Navidad. Sí, del tío y del vecino. Así es, da risa, pero pues es cierto. Es cierto. Sí. Y ocurre hasta en las mejores familias, en todos lados. Pero, pues bueno. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, encantados de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Y busquen al doctor Eloy Cabrera. Doctor Eloy Cabrera Espinosa. Geriatra. Ya nos compartió su teléfono y como quiera lo ponemos en las redes sociales. Eloy, muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.